El Banco Central de los Estados Unidos es el organismo emisor más importante del mundo. Y Jeremy Powell, su presidente, pues ha estado manejándose de una forma tal que cada vez que habla genera incertidumbre en los mercados, genera caídas en el precio de las acciones y de hecho se ha visto que este mes ha sido terrible, ha sido duro, porque las tasas de interés han aumentado significativamente de los títulos por el hecho de que Powell ha estado insistiendo que la tasa de interés de referencia tiene que seguir subiendo y cuando sube la tasa de interés de referencia sube toda la curva de rendimiento de los Estados Unidos. Si ustedes ven acá, por ejemplo, esto es la tasa de rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años, Estados Unidos, que es uno de referencia en 3 años. Fíjense acá cómo hay unas pendientes y si lo voy acá en lo que sería ya lo que va de año, fíjense que desde mayo hay una clara pendiente positiva y muy fuerte, muy fuerte. Aquí teníamos, por ejemplo, 3,44% y tenemos 4,57 por 57,8, o sea, 4,58% de tasa de interés. Ante eso, lógico que haya movimientos de capitales a nivel global. Y obviamente que todos los otros bancos centrales tienen que tomar medidas ante lo que hace el Banco Central de los Estados Unidos. Y entonces vamos a ver algunas reacciones monetarias por la decisión de la Reserva Federal, lo tomó hace unos días, de dejar inalterada, oigan bien, deja inalterada su tasa de interés, pero deja claramente establecido Jeremy Powell que la va a subir antes de finalizar el año, la tasa de interés que está ahora mismo en un rango que va de 5,25 a 5,50 y la va a subir al rango que va de 5,50 a 5,75, es decir, que va a incrementar en 25 puntos básicos más la tasa de interés de referencia. Entonces, vamos a ver cuál ha sido la reacción hace unos días de diferentes bancos centrales. Y para eso me voy a guiar de esta entrada a mi blog, Reacciones Monetarias después de la decisión de la Reserva Federal. Comenzamos con el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios en 5,25 su tasa de interés. Esa decisión se fundamentó básicamente en el hecho de que se ha estado observando cierta desaceleración de la tasa de inflación de Estados Unidos, del Reino Unido, aun cuando agosto todavía está en 6,7%. Tengan una idea, 6,7%. En la República Dominicana, la tasa de inflación es 4,3%, 4,27%. O sea, fíjense, la meta del Reino Unido es 2% y ellos están en 6,7%. En el caso de la República Dominicana, la meta va del 3 al 5% y República Dominicana está dentro del rango meta. Entonces, República Dominicana tiene una mejor posición ahora mismo de lo que tiene el Reino Unido en materia de tasa de inflación y lo que es su meta. El Banco Central de Suecia, el Riksbank, aumentó 25 puntos básicos la tasa de política monetaria, situándola en 4%. Esa decisión se explica porque a agosto la tasa de inflación 7,5%. La tasa de inflación en Suecia, oigan bien, Suecia 7,5% la tasa de inflación. Entonces, ante eso, subió en 25 puntos básicos. Pero fíjese una cosa, si yo tomo el 4 y le resto el 7,5, claro, debo restarle la expectativa, pero vamos a suponer el 7,5, está en negativo. Está en negativo. Si le resto la expectativa, también va a estar en negativo. Es decir, que eso, a diferencia del Banco Central de la República Dominicana, que con el 7,5 menos una expectativa de 4, tengo 3,5 en términos reales positiva la tasa de interés de referencia. A diferencia de Suecia, que es una tasa de interés negativa, al igual que el Banco de Inglaterra. Seguimos viendo el Banco de Noruega, el Norges Bank, incrementó 25 puntos básicos a la tasa de interés de referencia, llevándola de 4% a 4,25%. Fíjense una cosa, la tasa de inflación agosto en Noruega está en 4,8%. La tasa de inflación está en 4,8%, lo que significa que aun cuando la haya subido a 4,25% la tasa de interés de referencia en términos nominales, en términos reales, que es la nominal menos la inflación esperada, pues está negativa. Está negativa todavía. Entonces, Noruega también se justificaba ese incremento de 25 puntos básicos su tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que influye sobre la tasa activa, la tasa pasiva y en general de todas las tasas de interés de la economía. El Banco Central de Suiza dejó inalterada su tasa de interés en 1,75%, pero lógico, ellos tienen una tasa a agosto, una tasa de inflación interanual de 1,6%. Entonces, ante esa situación es lógico de que la deje inalterada. El Banco Central de Taiwán,
el Banco Central decidió mantener inalterada en 1.875 su tasa de interés. Las autoridades monetarias taiwanesas prevén que la tasa de inflación actualmente en 2.52 se va a colocar ya en un 2% el año próximo. Es decir, que Taiwán tampoco tiene mayores inconvenientes con su tasa de inflación. El Banco Central de Indonesia, mantuvo sin cambio en 5.75%, tiene una inflación actual de 3.27%, que está dentro del rango meta que va del 2 al 4%. Es decir, que el Banco Central de Indonesia también no tiene mayores inconvenientes y por lo tanto la mantiene sin cambio esa tasa del 5.75, pero la mantiene sin cambio desde enero de este año. Tampoco la baja, o sea, no la sube, pero tampoco la baja, para evitar que pueda generársele una situación de aceleración de la tasa de inflación. El Banco Central de Filipinas también la dejó inalterada, su tasa en 6.25, dado que la tasa de inflación subió de 4.7 a 5.3 en julio y agosto. Es difícil que la reduzca, y me imagino que las autoridades con ese 6.25, que fíjense que está en términos reales, es positiva, va a estar dándole seguimiento a ese tema. Y vuelvo y señalo, y eso está muy relacionado con el hecho de que, todos tienen que comenzar a darle seguimiento y darle seguimiento en general a la política monetaria de los Estados Unidos, que por cierto, antes de que el Banco Central de los Estados Unidos decidiera mantenerla inalterada en esta última reunión y decir que va a subirla en 25 puntos básicos antes de finalizar el año, ya el Banco Central Europeo pues la había subido en 25 puntos básicos. Pero ahí también la tasa de interés en términos reales es negativa. Por eso es que todavía le queda camino por recorrer al Banco Central Europeo, aun cuando Christine Lagarde insinuó que es probable que haya una pausa próximamente. Es decir, que a diferencia de Powell, que teniendo una tasa de interés ya real en términos positivos, pues ha seguido diciendo que va a seguir subiendo la tasa de interés y eso genera muchísima turbulencia, muchísimo movimiento, específicamente de los precios de los instrumentos financieros que tienden a caer. Y es lógico. Cuando aumenta la tasa de interés en los Estados Unidos, cuando aumenta, por ejemplo, ese bono, esa tasa de rendimiento de los bonos, pues cae el valor presente del flujo de efectivo de todos esos instrumentos financieros. Al caer el valor presente del flujo de efectivo, pues lo que sucede es una caída en el valor del instrumento. Si cae el valor del instrumento, pues los diferentes inversionistas deciden cambiar su portafolio, deciden desprenderse de, por ejemplo, acciones o desprenderse de bonos con menores tasas de interés porque van a salir bonos con mayores tasas de interés. Y esto hace que entonces haya una pérdida de riqueza financiera. Si cae el precio de las acciones, como ha estado ocurriendo durante prácticamente todo el mes de septiembre, si cae el precio de las acciones, pues entonces usted tiene una situación que implica un deterioro de la riqueza financiera. Y ese deterioro de la riqueza financiera disminuye el consumo. No es igual que una reducción de la renta, ya sea corriente o permanente, que tiene una persona, es decir, la de largo plazo, tiene una relación, digamos, de 0.7, que cuando la renta se mueve, puede haber un movimiento hacia arriba de 0.7 en el consumo, por ejemplo. No es lo mismo que en el caso cuando se destruye riqueza financiera. En este caso se estima que por cada $1 que se destruye riqueza financiera, se reduce el consumo en 10 centavos. Pero es importante, o sea, no es 70 centavos, por ejemplo, por cada $1, pero como es el caso de la renta y su influencia sobre el consumo, en el caso de la riqueza, por cada $1 de riqueza se reduce el consumo en 10 centavos, pero se reduce. Y eso es algo que ha estado sucediendo en los Estados Unidos, esa reducción en el precio de las acciones. Claro, todavía en lo que va de año sigue por encima de cómo comenzó este año, tanto el Dow Jones como el S&P 500, como el Nasdaq. Es decir, que todavía se va ganando dinero. Pero me refiero a septiembre, que debido a toda esta turbulencia, debido a todos estos mensajes de Jeremy Powell, que oiganme, para mí es una bipolaridad monetaria lo que existe en los Estados Unidos hoy día. Pues ante esa situación, pues lo que vemos es una destrucción de riqueza financiera que tiende, sin lugar a dudas, a presionar hacia abajo el nivel de consumo. Usted me dirá, pero la Reserva acaba de mejorar su proyección del crecimiento de 1 a 2.1%. Yo le digo, sí, claro,
pero que tengan en cuenta que la política monetaria tiene efectos rezagados y pudiera ser que en los próximos meses este aumento fuerte de la tasa de interés que se observa acá, ese aumento de la tasa de interés de las notas del Tesoro, ese aumento de la tasa de interés de los préstamos hipotecarios, ese aumento de las tasas de interés de cualquier tipo de préstamos que se otorgan en los Estados Unidos, tiende a reducir la actividad económica y aunque quizás no produzca una recesión, pudiera desacelerarla de una forma significativa. O sea que vamos a tomar eso muy en cuenta. Y para el caso de República Dominicana, eso es sumamente importante porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. República Dominicana tiene un crecimiento estrechamente asociado con el crecimiento de los Estados Unidos. Recuerden que es nuestro principal socio comercial, nuestro principal destino de exportación. Recuerden que es también nuestra principal fuente de turistas y es también nuestra principal fuente de capitales y es nuestra principal fuente de remesas. Es decir, que República Dominicana le va bien si a los Estados Unidos les va bien. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.